Arratsaldeon mundu guztiari. Buenas tardes, Miguel Ángel. Voy a tener una pequeña diferencia contigo. A partir de ahora, todo en vascuence. Hitz egitera noa? Bai, hitz egitera noa. Lehenik eta behin, esker mila bertara hurbildu zareten guztioi. Zuei, izan ere zuek zaretelako azken finean gaurko protagonistak. Jakizue, neure hitzak, euskara hutzean aipatuko ditudala, beti egiten dudan bezala. Oso mantzo hitz egingo dut, seguru asko oraindik ere euskaraz ez dakizuenok, zerbait uler dezazuen, bai? Araba in progresen 3. topaketa edo elkarrizketara hurbildu gara gaurkoan. Non eta Txagorritzuko zahar egoitzan. Ez da 3. ordea, izan ere gaurko hau, Araba in progresen pertsonen zaintzari keinu egiten dion lehen hitzordua baita. Hitzordu hause, aurrekoak bezala, keinu nabari bat egin nahi diote Arabako lurraldeko progresuari. Eta horrexegatik ekimen honek Araba in progres du izena. Ez duelako bakarrik lurraldeak dituen ekimen nabarienei keinu bat egin nahi, baizik eta etorkizunera begira, lurraldeak eman beharreko pausuak zeintzuk diren ezagutu nahi ditugulako. Aurrekoetan ere aipatu nizuen bezala, Araba in progresek oso tankera grafikoa eta koloretsua du. 2 kolore ditu, bata berdea eta bestea urdina. Berdea, zergatik? Berdeak, azken finean, planetaren edo lurraren zaintzari keinu egiten diolako. Eta urdina ordea, pertsonen zaintzari. Seguru asko, batek baino gehiago komentatuko du, zer arraio ari garen hitz egiten momentu honetan, bai planetaren zaintzari eta pertsonen zaintzari. Jakizue, Arabako lurraldeak asko duela erakusteko 2 gai hauetan. Eta 2 gai horiek funtsezkoak direla, krisi egoeran ere bai, krisi ekonomiko eta lan krisiari dagokionez, aurrera ateratzeko. Oparotasuna da helburu, progresua da helburu. Eta progresuan oinarritzeko 2 izango ditugu berez, anbito nagusiak. Gaurko honetan, zahartzaroa, euskaraz oso izen motza dauka, zahartzaroa. Zaharren edo zahartzearen aroari keinu egiten diona. Baina guk beste alderdi positibo bat eman nahi diogu. Izan ere, guztiok buruan izango dugun bezala, 2020 urtean, pandemiak sekulako zaplastekoa eman zigun, eta orduan ze konturatu ginen, zahar egoitzan, jende andana zegoela, lurraldea osatzen zuten biztanleri asko zeudela bertan, ez bakarrik zerbitzuaz gozatzen edo zerbitzua hartzen zuten pertsonak, baita ere bai, hainbat langile, kudeatzaile eta koordinatzaile. Ez dezagun orduan iragana ahaztu, izan ere etorkizunari begiratzeko funtsezkoa baita, iragana errotuta izatea, baina baita ere bai, egunetik egunera pauso berriak ematea. Esandakoa, 3. elkarrizketa, baina baita ere lehengoa, pertsonen zaintzari dagokiona. Eta elkarrizketa aipatu dut bai, ez da jardunaldi simple bat. Elkarrizketa izan ere 3 pilare edo zutabetan errotzen delako. Bata, administrazioarena. Azken finean, egoitzak administrazioak kudeatzen dituelako. Bestetik, gizarte zibila. Gizartea gabe, administrazioak ez lukelako aurrera pausorik emango. Eta nola ez askotan ahaztu egiten zaigun beste unibertso bat. Adituena. Adituak askotan ideiak botatzen dituztelako euren kaxa, eta ez direlako koordinatzen beste 2 alderdiekin. Hortaz, 3 habe, 3 zutabe, 3 pilare elkarrizketa bat osatzeko. Nigatik besterik ez, orain elkarrizketari paso emango diogu, eta paso emateko eta progresuan aurreratzeko ere bai, neure lankideari Eba Silbani ere bertara mahai ganatzera esango diot, izan ere bera josiko bai ditu jantzi honetako patroiak, eta ikusiko dugu zelan bukaeran jantzi polit bat
egiten dugun. Zertarako Arabaren progresua bermatzeko, baita ere bai gaurko honetan. Besterik ez, mila esker. Eba, zurea da hitza. Eskerrik asko, Lexuri. Bueno, ya que estamos en el cuarto diálogo de Araba in Progress y hablar después de Lexuri siempre es un reto, ¿no? Porque tiene esta capacidad de comunicar, de trascender y de contar muy bien y enmarcar muy bien en qué consiste Araba in Progress y en qué consisten los diálogos de Araba in Progress. Como os decía Lexuri, hoy es el cuarto diálogo que se celebra después del evento de inauguración y es el primero que abordamos el tema de los cuidados. Hemos hablado ya en el ámbito del cuidado de los planetas del sector primario, hemos hablado de las energías renovables y estamos trabajando, intentando vincular qué es esto del cuidado de las personas y el cuidado del planeta. Y como bien decía Lexuri, la pandemia nos ha demostrado que somos personas vulnerables, que de entre las personas vulnerables, las más mayores, las de mayor edad, estaban en una situación, en algunos casos, de desatención o de despreocupación por parte de las personas más jóvenes. Y eso nos hace replantearnos muchas cosas, ¿no? Nos hace replantearnos qué tipo de sociedad queremos ser y qué tipo de cuidado y de atención queremos prestar a las personas mayores. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para 2050 una de cada 6 personas, más 2 de cada 6, más cerca de 2 de cada 6, va a tener más de 65 años. Y esto nos enfrenta a retos de gestión pública y de gestión del conocimiento y de intervención en los que se tienen que aunar los servicios sociales, los servicios sanitarios, las políticas de vivienda, las políticas familiares, para entre todos juntos definir cuál es esa política nueva de cuidados. En la inauguración de Araba in Progress nos acompañó Victoria Camps, admirada por muchos y muchas de nosotras, y donde nos decía que el gran reto de los cuidados es desfeminizarlos. Hasta ahora no diríamos que estamos en una crisis de los cuidados si las mujeres no nos hubiésemos incorporado al mercado laboral y con esta incorporación se hubiese, digamos, roto la caja de Pandora y hubiésemos visto que había unas personas que necesitaban cuidados que hasta ahora cuidábamos las mujeres. Y otra de las cosas que estamos aprendiendo en los últimos años y que la pandemia nos ha demostrado es que paralelo al envejecimiento puede ir la soledad no deseada. Y por eso hoy estamos aquí, ¿no? Para hablar de estos dos temas, de envejecimiento y de soledad no deseada. Más del 30% de las personas de más de 65 años dicen que se sienten solas. Y tanto el envejecimiento como la soledad no deseada es un reto, porque así lo hemos visto y así lo sabemos en los planes de la Diputación Foral de Álava, ocupan la prioridad de las políticas públicas alavesas. Un territorio como Álava, que camina hacia el envejecimiento, con dispersión rural, nos hace mirar con atención esta realidad. Así que, bueno, hoy creo que tenemos una mesa, unas sillas, una platea, por así decirlo. Yo creo que de lo más interesante, Miguel Ángel Verdugo, catedrático de Psicología de la Discapacidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Álava y, a su vez, director de INICO. Salamanca, he dicho, de Álava, Ávila. Bueno, Salamanca, estamos cerca. Estamos cerca. No nos hemos ido tan lejos. Seguimos en Castilla y León. Además es director, decía, de INICO, instituto formado por profesionales que realizan actividades de formación e investigación. Diputado foral de Políticas Sociales, Emilio Sola, Miren Urretxu, Mariana Urretxu, hoy no es mi día con los nombres, reconozco ahí mi debilidad, es de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava y, por último, también importante, Asier Arrizabalaga, presidente de Sartxaroa, Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología y vicepresidente, a su vez, del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. Así que, bueno, sin más, los eventos, los diálogos de Araba in Progress, se trata de que sean diálogos distendidos, en el que, como os decía Lexuri, queremos juntar a 3 ámbitos fundamentales de lo que es la gobernanza de las políticas públicas, que es el ámbito de la gestión, el ámbito del conocimiento y el ámbito de la intervención. Sin más, le cedo la palabra a Emilio Sola, Emilio, para que nos puedas contar, introducir en este ámbito de lo que es el envejecimiento y la soledad. Mila esker, Eba. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorria ematen dizuegu hiruroi. Eskerrik asko a los 3, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, ¿no? No sé cuánto tiempo tengo, porque
porque conmigo ese es el problema normalmente. 10 minutos, lo cual es muy poco, pero bueno, voy a intentar. Bueno, me voy a centrar, porque luego supongo que tendremos diálogos sobre envejecimiento y gestión y demás de recursos, entonces me voy a centrar en la estrategia contra la soledad, en ese Araba a punto 2021-2024, que es una estrategia de, bueno, pues de, digamos, de construcción comunitaria, y la expresión es muy importante, para afrontar este reto de la soledad no deseada. Me da un poco de pudor hablar del tema cuando tenemos en la sala a la experta en la materia, la directora Beatriz Gázquez, que es la directora y coordinadora de la estrategia, pero bueno, con tu permiso, seguro que no, pero bueno, voy a hacer una introducción siquiera y luego ya os podríamos pasar más contenido sobre la estrategia. Primero nos planteamos una serie de ideas fuerza, es decir, sabemos que es un reto muy grande, pero hay una serie de ideas fuerza en el planteamiento para haber hecho esta estrategia, ¿no? Y una de esas ideas fuerza partía de una frase famosa de Quino II, que es un gran autor sobre este tema, que nos habla, todos los neurocientíficos también, de que no hay emociones humanas negativas, por mucho que creamos que la ira, el miedo o la soledad son negativas, en absoluto. Lo que hay que saber es domesticarlas, tenerlas bajo control. Y él nos habla un poco en este sentido de que también la soledad no deseada pues puede ser una mala consejera, pero si sabemos domesticarla y controlarla, se puede convertir, ¿no?, en, bueno, pues un verdadero agente de cambio, de algo que nos puede ayudar a reconstruirnos o a construir nuestro futuro y a tener ese plan de vida también, lo mismo que en otras etapas previas, pero también en la vejez, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, el saber que no es per se algo negativo, sino algo a controlar, ¿no? Luego también la subjetividad, era otro planteamiento, la subjetividad, porque solo la persona que vive en soledad, la persona solitaria, sabe lo que es eso, no se lo pueden decir los demás. Aunque esté rodeada de gente, si una persona se siente sola, pues hay que respetárselo porque es quien sabe, ¿no? También hablamos de bacarda de ac, de soledades en plural, porque difiere según las personas. Todas las personas vivimos la soledad de manera diferente, incluso la misma persona la vive de manera distinta según sus momentos vitales, ¿no? También otra idea fuerza que teníamos a la hora de hacer esta estrategia era el tema del, vamos a llamarlo, autoengaño. El autoengaño. Es decir, tenemos una proliferación de redes sociales. Yo estoy mucho en la línea de grandes pensadores a los que sigo, como son Zygmunt Bauman, el polaco, el filósofo ya fallecido, George Steiner y demás, que hace una crítica atroz de lo que voy a decir sobre las redes sociales. Nos crean una sensación ilusoria de amistad. Tenemos 3.000 amigos o amigas en Facebook o en otras redes sociales, pero a la hora de solventar un verdadero problema, cuando pides ayuda, vas a tener 1, 2, 3 como mucho que te van a echar una mano, ¿no? Entonces, eso tenemos por un lado. Luego tenemos también un individualismo feroz, un individualismo desproporcionado, ¿no? También creando esa sensación ilusoria de autonomía personal, cuando todas y todos somos interdependientes. Todas y todos somos interdependientes. Y por otro lado, bueno, pues tenemos también, y no me quiero extender con los prolegómenos, tenemos que tener claro el tener una visión, un plan de vida, como decía, y la soledad puede plantear una serie de problemas que solo nosotros mismos nos los vamos a poder resolver. No lo podemos dejar en manos de terceros. Nos pueden ayudar a conseguir capacidades, herramientas, pero la respuesta a esa problemática la tenemos que dar nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y tener claramente esa construcción personal y ese plan de vida de cara al futuro, ¿no? A partir de ahí, y teniendo en cuenta que tenemos unas 15.400 personas mayores de 65 años que viven solas, lo cual no significa que se sientan solas, porque indudablemente lo que representa la soledad no deseada es un gap, una diferencia entre nuestras expectativas, digamos, de conexión con otras personas y cuál es la realidad de esas conexiones, o falta de ellas, ¿no? Frente a un aislamiento que es algo mucho más objetivo, el aislamiento social, ¿no? Bueno, pues tenemos en cuenta que el 70% también de esas personas
son mujeres, y por lo tanto ahí teníamos dos premisas clarísimas a la hora de hacer Araba Punta, a la hora de hacer la estrategia. La ruralidad, porque el envejecimiento es mayor en el medio rural alavés, y en segundo lugar, la perspectiva de género, que era también fundamental y también la hemos tenido muy, muy presente, muy en cuenta, ¿no? A partir de ahí nos dimos cuenta de que no partíamos de cero, de que hay unos ecosistemas locales y hay muchísima gente, aquí está Marian, por ejemplo, ¿no?, de la Red Mujeres de Medio Rural, y muchísimas entidades, las Cuatro Torres, que también están aquí, Nabusilán, Secot y otros, bueno, y a nivel de municipios, muchas entidades trabajando ya el tema de la soledad. Entonces lo que no podíamos partir era de cero, de decir, como nadie hace nada, la Diputación se basta y se sobra. No, eso sería un error muy grande, ¿no? Nosotros teníamos que utilizar la metodología bottom-up, de abajo hacia arriba, y precisamente reconocer esos ecosistemas locales que ya están trabajando el tema de la soledad no deseada y aunar esfuerzos, maximizar el potencial de estos ecosistemas ya preexistentes, ¿no? Y creo que eso lo estamos consiguiendo, que estamos aunando esfuerzos, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí nos fijamos una serie de objetivos. Por un lado, conseguir impulsar toda una serie de procesos socioeducativos combatiendo la soledad no deseada, también fomentar el voluntariado de las propias personas mayores y el que se genera hacia las personas mayores, y por otro lado, impulsar también la participación activa de las personas mayores a nivel vecinal, a nivel comunitario, todo este impulso de proyectos, ¿no?, de solidaridad comunitaria que son tan importantes, ¿no? Y como digo, construyendo de abajo arriba. Y luego, y no sé cuánto tiempo me queda, supongo que poco, que muy poco, entro rápidamente en los objetivos estratégicos, que son 4, ¿no? El primero de esta estrategia a 4 años es el impulsar, el fomentar lo que es el apoyo social. Y dentro de ello nos dimos cuenta de que era importante ir tejiendo ya una red a través del araba.sarea, que le llamamos a esta red, ¿no? El crear un grupo motor, y Marian, no es porque estés en el grupo motor, no es por dorarte la píldora, pero da gusto, ha sido una maravilla, un acierto total, crear este grupo motor de gente muy diversa, pero de gente implicadísima. Luego, por otro lado, también tenemos que crear el foro de municipios contra la soledad. Este es un reto que tenemos a corto plazo en todos los municipios alaveses, dentro de ese primer objetivo estratégico, y por supuesto el mapeo, un mapeo que ha hecho 3D, que ha hecho la entidad de Beatriz Gázquez, y que es una maravilla, un mapeo digitalizado que el otro día presentamos en una reunión el viernes y que nos lleva hasta lo más micro de todo Álava para ver qué en cada localidad, en cada parte del territorio, qué se está haciendo ya en relación con combatir este reto de la soledad no deseada. El objetivo estratégico número 2 es el fomentar las habilidades sociales de las personas. Ahí entran las escuelas de soledades, las Bacarda de AC. El año pasado, el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, inauguramos en Laudio, también otro exitazo, otro grupo motor a nivel del Laudio formidable, de 25 personas, de distintos ámbitos. Bueno, y no me quiero dejar a nadie, que estoy viendo a Milagros, que también estás en estos temas y demás, bueno, y otra gente que estáis en la sala también, ¿no? Un exitazo, y ahora vamos en noviembre a crear, que ya la hemos anunciado, la segunda Bacarda de A, la segunda escuela, que va a ser en La Bastida. Nos vamos a Rioja Alavesa y, bueno, pues están muy ilusionados también en Rioja con que la creemos, ¿no? Y también ahí tenemos que el viernes pasado se creó un grupo de trabajo de técnicos forales contra la soledad. Creo que fue una sesión, sinceramente, exitosa, maravillosa, muy bien conducida por Beatriz y su gente, porque era gente que no había tenido experiencia en este tema, que estaban las personas del grupo motor que sí tienen esa experiencia, pero que todas y todos salieron allí a la pizarra a exponer unos minutos qué pueden aportarnos, cómo se pueden coordinar con otra gente. Había técnicos de prevención comunitaria de drogodependencias, gente de ayuda a domicilio, bueno, gente muy diversa, técnicas y técnicos forales, que la verdad daba gusto ver también su nivel de implicación, ¿no? El tercer objetivo estratégico va en la línea de crear interacciones sociales, conexiones sociales, y bueno, pues también hay un proyecto que va a liderar precisamente la Red de Mujeres de Medio Rural, ¿verdad, Marian?,
que tiene que ver con la convivencia solidaria intergeneracional. Y el cuarto y último objetivo estratégico tiene que ver con la investigación y la innovación. Si no cito la investigación y la innovación, estando Iñaki Artaza, nuestro director de innovación, en la sala, luego me va a decir algo, pero sí está también dentro del proyecto, y ahí tenemos lo de Innova a punto, ¿no? Y esto sucintamente, y por no quitar tiempo al resto, sería un poco por dónde va la estrategia Araba a punto. Gracias. Emilio, qué bien que hayas terminado con el cuarto punto, que es investigación e innovación, ¿no? Que es el ámbito de trabajo de Miguel Ángel Verdugo. Desde el ámbito, Miguel Ángel, del conocimiento, si nos puedes exponer, ¿no?, cuáles son los retos que tenéis identificados y las oportunidades, porque en todo este proceso nos interesa no solamente ver las dificultades, sino las oportunidades a las que nos enfrentan las transformaciones que estamos viviendo, y en el ámbito demográfico también son grandes, ¿no? Bueno, pues da gusto haber oído a Emilio primero, porque ya ha dado las respuestas y bien avanzadas que tenéis en el territorio de Álava, ¿no? Porque ha dado con las claves de empoderamiento del entramado social para que asuma responsabilidades, incluidas las de gestión, para promover alternativas que sirvan para paliar las situaciones. Esa es una de las claves principales. En el ámbito de la discapacidad, donde yo trabajo en desarrollo de enfoques teóricos y temas prácticos, estamos trabajando ahora un paradigma dentro de la discusión de lo que es la palabra paradigma y nuevos conceptos, que a veces es conflictivo el por qué se crean, pero hay uno que se llama paradigma de la ciudadanía compartida. Yo es que lo has descrito en la práctica. O sea, lo que habéis descrito de lo que estáis promoviendo y las actividades que se están realizando es eso, es que la ciudadanía comparte y resuelve las dificultades principales enfocándola desde los derechos, básicamente, ¿no? Digamos que dentro de los modelos teóricos el más actual, todavía estamos discutiéndolo en el mes de junio que viene en Estados Unidos, y se acaba de hacer una publicación dentro de lo que es la evolución de los enfoques o modelos teóricos, ¿no? Yo he trabajado mucho el de calidad de vida principalmente, y con muchos datos y aplicaciones, mucho en el ámbito de la discapacidad. Últimamente habíamos saltado de calidad de vida a unirlo con el de apoyos, es decir, promueves el bienestar de la persona, lo mides, hay que dar recursos, pero hay que exigir respuestas, entonces hay que medir individualmente. Calidad de vida te permite definir indicadores relevantes de una vida de calidad, entonces eso te vale para evaluar necesidades, junto a otra evaluación distinta y de otras áreas, ¿no? Entonces en los últimos tiempos hemos dicho calidad de vida, pero claro, la estrategia para mejorar la calidad de vida son cómo organizas esos apoyos, esa atención individualizada, o esa planificación centrada en la persona en términos más habituales, ¿no? Eso es lo que se ha conjuntado. Claro, al meterse los derechos como idea clave y mapa de ruta internacional en el mundo de la discapacidad, pero que vale exactamente igual para envejecimiento, con peculiaridades, pero vale igual. Digamos que cuando hablas de ciudadanía compartida, que es empoderar a la sociedad para que asuma las respuestas, y que los gobiernos y las políticas públicas lo que deben hacer no es tanto solo resolver como gestionar el crecimiento y la resolución de los problemas en base al fortalecimiento de lo que existe. Cuando no existe tienes que ayudar a crearlo y generar recursos, ¿no? Porque, claro, hablamos de territorios culturalmente bien organizados, como es Álava. Si hablas de otros países de Latinoamérica, pues ahí es donde verías la falta de... ahí es más complicado porque no hay organizaciones sociales, no hay tradición de respuesta, no hay unidad a veces en los planteamientos, entonces ahí sí que está más crudo lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, he dicho todo lo que he dicho lo que se me ha ocurrido después de lo que has hablado tú, que para eso es un diálogo, ¿verdad? Yo había preparado una chuleta, como soy profesor y he copiado de pequeño también, ¿verdad? Pues tenía la chuleta para hablar, pero no lo resumo solo. Os he dicho parte de lo que venía ahí recogido. Cuando hace una chuleta se aprende muy bien todo lo que tienes que decir luego, ¿no? Y por eso lo he acoplado de alguna manera. Pero es verdad que hay un buen momento en el mundo del envejecimiento, en el sentido de que la protección de los mayores hoy es muy reivindicada y muy asumida por la sociedad, cosa que antes no pasaba. Y por otro lado hay todos esos conceptos de envejecimiento saludable, con éxito, digamos, o activo, ¿no?, que se han utilizado, pues sirven para identificarlo. Pero es verdad que desde el punto de vista de cuando analizas desde la psicología, por ejemplo, cuál es el problema de la soledad no deseada, básicamente es que las personas todas nos gusta pertenecer a un grupo, estar integrado en el grupo, identificarte con él. Más allá del Alavés o del Atlético Bilbao, que son grupos, ¿verdad? En cualquier grupo social, el problema del que se hace mayor y vive solo
es que pierde la integración en el grupo. Pertenece a un grupo familiar y vecinal, pero se pierden los contactos, o sea, va falleciendo gente próxima, por distintas razones pierde los contactos, generas aislamiento, entonces, aunque estés identificado con ese grupo y pertenezcas a él, ya no estás integrado porque no te sientes deseado ni atraído por ese grupo, porque te va dejando por distintas razones aparte, ¿no? Entonces, claro, los que han estudiado más el tema de la soledad en la universidad te dicen que es un estado mental más que un estado físico, ¿no? Por eso comentabas con muy buen criterio las distintas soledades y la manera de percibirlas. Es verdad que al final es un estado mental, digamos, en el cual tú te sientes no deseado por los demás o pierdes la significación, ¿no? Cuando una mamá, los hijos, cuando se hacen mayores y adultos y se van de casa, las madres siempre les acaban haciendo comida, lavando la ropa durante un tiempo, ¿no? Eso es una manifestación tonta, pero es la significación de la ayuda. Tú tienes significación en la medida que para el otro es significativo y le ayudas, ¿no? Entonces, cuando eres, digamos, mayor, no te sientes con esa significación de utilidad para otros, y eso es un problema. Entonces, eso hay que paliarlo. Se palía con relaciones interpersonales, con entrenamientos de habilidades sociales, como has comentado, con prevención de problemas de salud mental también, de depresión o parecido, ¿no? en las cosas un poquito que yo he visto o estudiado. Luego había un escritor español que a lo mejor, me imagino que alguno conocéis, que era Ramón Sender, era un exiliado español en la dictadura durante muchos años, escribió un libro muy bonito que era Requiem por un campesino español, ¿no? Él decía, no hay que dejar que la vida juegue con nosotros, hay que adelantarse a jugar con la vida. Estaba refiriendo la planificación obligatoria para que no nos pille el envejecimiento cuando ya las situaciones son más irreparables, ¿no? Y en este año otra autora, Rosa Montero, una escritora que publica en El País, que ha hecho un libro muy discutible porque une locura y creatividad, yo creo que torpemente o con mucha voluntad, pero bueno, dice como es escritora, dice cosas significativas y dice que el desierto al lado de la vejez, te dice, ¿no? Dice que ser viejo es heroico, ¿no? Bueno, pues se refiere, claro, a todas las dificultades de dependencia, digamos, de dificultad que puedes tener con los años y de aislamiento, ¿no? Pues son palabras que ayudan. Bueno, desde un punto de vista de servicios, lo que hemos pasado es de un modelo residencial a un modelo comunitario, ¿no? En ancianos ha sido casi sin intermedio. Los que trabajamos en discapacidad intelectual y del desarrollo, muchos sí que hemos tenido una fase intermedia, ¿no? De las grandes residencias pasamos a los servicios en la comunidad gracias al movimiento familiar, apoyado siempre por profesionales, pero que creció desarrollando ya escuelas, ámbitos ocupacionales, en zonas de barrios, rompió un poco el esquema residencial en parte, hasta que también ha llegado la misma respuesta. Necesitamos un enfoque comunitario y de apoyos, como comentaba antes, en el que las respuestas son distintas, el modelo de servicios que trabajábamos ya no nos sirve, ha costado construirle, ha costado mucho construirle y a veces la gente se aferra a él, pero no es un modelo que sirva para el futuro, por muchos motivos, entre otros porque ya no se acomoda a los derechos de la persona, porque no le da la participación activa y la decisión y la elección principal al usuario, y entonces ahí ya entra en un cuestionamiento importante. Entonces, bueno, el enfoque es un enfoque, digamos, comunitario, habla de ciudadano, habla de plan de futuro siempre. O sea, quiero decir, no puede ser que en una residencias, como he visto yo hasta recientemente en mi zona, bueno, en Castilla y León, que se desconozca el nombre de los usuarios, que no haya nada escrito sobre qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus preferencias, qué deseos tiene, le gusta ver el fútbol o saltar a la comba o jugar a las cartas, las cosas sencillas de cada día, ¿no? Que no exista escrito una identificación de necesidades y de deseos y preferencias e intereses de las personas es un tema grave, porque no te permite planificar el futuro concreto, diario, quincenal, en el cual mensual. O sea, esa planificación del futuro es una de las claves de hoy en día. Ya no es remediar déficits o problemas del envejecimiento en salud, que por supuesto que hay que hacerlo, las actuaciones sobre salud siempre son importantes, pero ahora mismo planificar el futuro tiene que ver con que no es un modelo de enfermedad el que trabajamos, sino es un modelo de bienestar y de calidad de vida. Entonces, en ese sentido, hay que planificar siempre el futuro, hasta la muerte y el fallecimiento. Y esto en discapacidad intelectual y del desarrollo, autismo, parálisis, todas las discapacidades de tipo cognitivo, son las palabras para todos, ¿no? Entonces siempre tienes que planificar el futuro y el del final de la vida, con quién quieres estar, de qué manera, con qué tipo de decisiones, todas estas cosas es parte de la planificación, pero previamente a eso
Lo que no puede haber es sitios que sean inercias o pasivos en considerar que la clave es la nutrición, la atención y que la persona esté a gusto, porque es estar a gusto. Si no tienes un plan de futuro es estar muerto en un sentido metafórico, pero alguien que no tiene unas ganas de ver a alguien o de tener un contacto, hacer una actividad, de alguna forma le está faltando el sentido vital de alguna manera, ¿no? Yo trabajo con ese modelo, claro, hablamos de calidad de vida y de muchos años se han desarrollado miles de artículos y en envejecimiento algunos autores y teóricos copian exactamente esto, aunque a veces ponen otras palabras, ¿verdad? En España también, pero al final calidad de vida es lo físico, el bienestar material, por supuesto, el desarrollo personal, aprendizajes en habilidades, actividades nuevas, cosas que te crean un estímulo y una motivación, ¿no? Pero luego está bienestar emocional, relaciones interpersonales, que es una de las claves y de lo más importante, la autodeterminación individual, que es elegir y decidir. Bueno, todos habéis sido testigos en ámbitos familiares, a mí me ha pasado en mi familia, ¿no? El que una persona ya mayor, no, le viene bien a la mamá, pero pregúntala primero, ¿cómo que le viene bien? Y entonces ahí iban intereses a veces que pueden venir de otros intereses distintos a los de la persona, que no se le ha preguntado. Lo de elegir y decidir es un tema clave individual de la persona. Y eso es parte de una de las dimensiones claras de calidad de vida. En la medida que eliges y decides, tienes mejores resultados de investigación siempre en calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las áreas importantes y luego está todo el tema de ejercicio de derechos y de inclusión social que antes he hablado, de pertenencia e integración, ¿no? Al final, en los últimos desarrollos del modelo teórico, y creo que ya voy cerrando porque estaré por los 10 minutos, o me he pasado, ¿eh? Entonces, sí que planteamos qué elementos de apoyo son claves. Dentro de los que hemos estudiado estamos planteando desde el año pasado a nivel internacional en publicaciones. Uno claro es el ambiente inclusivo. La calidad de vida y el bienestar tiene que ver con ambientes inclusivos, es decir, sociales, naturales, en los que perteneces. Por eso la familia y lo que, si no la familia ya no da la respuesta, la convivencia familiar, el convivir con sistemas próximos a lo que es el medio familiar, eso es una clave, ¿no? El ambiente inclusivo siempre es el que da más oportunidades para poder generar planes de futuro y para poder hacer actividades de distinto tipo y ser activo, ¿no? Y luego otro aspecto es el que he comentado ya de elección y autonomía personal, pero luego hay otros que es que se den respuestas de apoyos genéricos y que se utilicen las redes generales de salud, las sanitarias generales, que no se creen sistemas paralelos, ¿eh? Esto en discapacidad ha pasado mucho, pero que no se creen sistemas paralelos, que se den la mayor parte de las respuestas en los sistemas sanitarios generales y en su respuesta común, ¿no? Y luego, lógicamente, lo que siempre ha existido, los apoyos especializados, buenos profesionales, bien pagados, porque en el ámbito del envejecimiento, llevar al último, al menos profesional, al menos preparado, y pagarle mal es poner es no poder exigir, ¿no? El problema es que hemos creado estructuras con ánimo de lucro, más que el empoderamiento del entramado social y la gestión desde el mismo, como sí que ha pasado en la discapacidad, ¿no? La discapacidad tiene algo positivo frente a otras áreas, y ya voy acabando, y es que ha existido red de apoyo desde siempre, y los familiares han estado activos, de distintas maneras, pero activos y generando organizaciones y dando respuestas y vinculados con las administraciones. Entonces, han llegado al envejecimiento en mejores condiciones que otros colectivos, porque han llegado con profesionales competentes y bien formados, con trayectorias de años en su formación, y eso permite proyectar, o ha permitido proyectar el futuro de otra manera, aunque también tiene los mismos retos de generar unidades de convivencia familiar, de dar respuestas, digamos, no residenciales, aparentemente más baratas. Tiene también retos similares, pero ha estado en mejores condiciones por la cultura previa desarrollada de trabajo, ¿no? Al final, de esos modelos que estamos discutiendo de paradigma de ciudadanía compartida, que suena un poco así, pero sí que tiene su sentido, básicamente dicen tres cosas. Hay que proveer y dar apoyos individualizados, transformar las organizaciones hacia un modelo comunitario, y luego investigación basada en la evidencia. Las has dicho todas tú de distintas maneras, ¿verdad? Pero estaban todas ya recogidas en el discurso de Emilio, ¿no? Al final es eso, al final esas son las ideas clave, ¿no? Y los acabo con una frase de Oscar Wilde también, que decía que la tragedia de envejecer no es que uno es viejo, sino que uno es joven, pero el cuerpo le traiciona, eso ya. La segunda parte la dice Rosa Montero, pero es verdad que la cabeza te sigue, pero el problema es el viejo a mucha gente,
yo tengo 68, pero nos puede pasar a todos, es que no te sientes viejo. Hasta hay un poeta donostiarra, que es Carmelo Iribarren, que dice, no me siento viejo. Dice, pero cada vez que me miro en el espejo no me miente. Dice, el espejo no miente, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, o sea, parece que estáis como programados para daros la palabra a cada uno. Solo rápidamente, estamos tan compenetrados y no lo hemos pactado cuando venimos para aquí, que justo me he dejado de decir 2 cosas y las has dicho tú. O sea que porque dices, Emilio ha dicho antes, no, el tema de la pérdida, cuando estamos hablando de las ideas fuerza, lo has dicho muy bien, ¿no? Cómo la persona, conforme vas envejeciendo, vas perdiendo padre, madre, hermanos, hermanas, amistades, incluso hijos o hijas, desgraciadamente, aunque sea antinatural, etcétera, cómo se van sumando las pérdidas a las enfermedades, a las pluripatologías, institucionalizaciones, etcétera, etcétera, y eso es un peso importante, ¿no? Y luego, cuando el tener en cuenta, esto no lo digo yo, lo dijo alguien mucho más listo y sabio que yo, que fue Aristóteles, ¿no? que somos seres sociales, evidentemente, ¿no? Entonces ahí está el tema de, que lo has citado, el tema de la empatía, de escuchar a los demás, no solo escuchar y ver, usar el lenguaje no verbal, cuando vemos una persona que nos dice, ¿qué tal vas? Bien, estoy bien. Analizar su tono de voz, su estado de ánimo, etcétera, usar esa que llamamos la inteligencia interpersonal, ¿no? Esa empatía que es tan importante, no solo hablar nosotros, sino escuchar a la otra persona y ver cómo de verdad se encuentra, porque muchas veces hay una soledad no deseada muy escondida, muy interiorizada, y hay que sacarla a flote, ¿no? Sí, hay que ser amable siempre, ¿no? Porque nunca sabes cuál es la situación que está pasando la persona con la que te encuentras, ¿no? Decía Miguel Ángel que, ¿no?, cuando nos hacemos mayores nos sentimos jóvenes, pero el cuerpo no nos responde, ¿no? Y precisamente Asier, como fisioterapeuta y persona especializada, cuando preparábamos esta sesión hablábamos de esos nuevos paradigmas, esos nuevos discursos que están pues entrando cada vez con más fuerza, porque sí que es cierto que cada vez hay una mayor reivindicación de la protección de las personas mayores, garantizando su autonomía y su independencia, y digamos esos nuevos términos que aparecen, que es digamos el envejecimiento activo, digamos esa vejez saludable, digamos cómo prepararnos para la vejez, ¿no?, que también hablaba Miguel Ángel. Desde Sacharoa, ¿cuál es vuestra perspectiva y cómo estáis afrontando esta transformación sociodemográfica que nos va a llevar a un número cada vez mayor de personas mayores? Y como decía Victoria Camps el otro día, el envejecimiento, la vejez se hace muy larga, cada vez más, ¿no? Primero, muchas gracias, Emilio, y a todo el equipo que organizáis estas jornadas, estas conferencias. Para nosotros es muy importante, para Sacharoa, el que se nos pueda dar voz. Sacharoa es una asociación, la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, que una de las características que tiene es que es una sociedad científica que está compuesta por profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Y creo que es una de las riquezas que tiene esta asociación. Nosotros el objetivo que tenemos es el hacer, digamos, un trabajo de puente, ¿no? Porque nosotros creemos que somos una asociación en la que de alguna manera podemos hacer un puente con la administración pública, tenemos que estar relacionados también con la universidad, para todas las intervenciones que se hagan estén basadas en evidencia científica, y tenemos que estar relacionadas con la sociedad, con la comunidad y con las personas a las que queremos cuidar y a las que dirigimos nuestras intervenciones. Entonces, lo importante es, de alguna manera, hacer ese trabajo de puente para de alguna manera ver los recursos que tenemos, que muchas veces hay dificultad para poder gestionar los recursos de una manera eficiente, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero a veces hay quizás una falta de información o de compartir tanto buenas prácticas o intervenciones que se pueden estar haciendo en unas provincias o en otras, y nosotros entendemos que podemos hacer ese trabajo de detectar qué es lo que se está haciendo en cada provincia, porque cada provincia tiene sus características sociodemográficas muy diferentes, pero se están generando estrategias de promoción de envejecimiento activo muy importantes. Bueno, es más, hace poco el País Vasco ha recibido un premio europeo por la promoción del envejecimiento saludable. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es poner al servicio de la sociedad pues los expertos que tenemos, los socios, socias que tenemos investigadores, tenemos
muchos profesionales que llevan el ámbito de la geriatría y de la gerontología durante mucho tiempo, con mucha experiencia práctica, y de alguna manera tenemos que intentar generar todo ese conocimiento y experiencia y ponerlo pues al servicio de la sociedad. Lo importante, ¿no? Un poco lo que ahora le estamos dando importancia a este modelo de los cuidados de larga duración y sobre todo la importancia de ver cómo podemos hacer que las personas puedan vivir en sus domicilios de la manera más autónoma posible, ¿no? Por un lado, y por otro lado están las personas que no han podido vivir en su domicilio y que están institucionalizados. Pero lo que se refiere a los modelos de larga duración, pues bueno, el poder trabajar este modelo de atención centrada en la persona y en las relaciones, como decía Miguel Ángel, que tenemos que tener en cuenta pues bueno, los gustos, las preferencias de cada persona e intentar adaptarnos, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, creemos que son estrategias importantes el tener en cuenta lo que es el concepto de las ciudades amigables, ¿no? Al final, las ciudades amigables, pues bueno, ese concepto de que el pueblo, todas las personas del pueblo se ayudan entre ellas para que de alguna manera no solamente tenemos que evitar las barreras arquitectónicas, que quizás eso es lo más fácil, ¿no? Otro tipo de barreras, la imagen que tenemos sobre la vejez. Tenemos que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Los efectos que genera lo que es el edadismo, pues con campañas de divulgación, de sensibilización, tenemos que estar ahí y sobre todo, tenemos que dar valor y escuchar a las personas por las cuales trabajamos. Porque el año pasado, bueno, Emilio, os damos las gracias porque hicimos el Congreso de Sartaro aquí gracias a vuestra ayuda en Vitoria y precisamente una de las novedades que planteábamos en el Congreso era que hubiera un espacio para las personas mayores, porque nos juntábamos un montón de profesionales de la práctica e investigadores a decir lo que teníamos que hacer, las necesidades que había, qué tal, pero es que no estaban ellos. Entonces organizamos una especie de aula tipo de la experiencia a la mañana, desde las 9 hasta las 2, en la que diferentes profesionales del ámbito de la geriatría pues venían un poco pues bueno, pues a hablar sobre los temas importantes de la promoción de los hábitos saludables, porque todos sabemos qué hábitos saludables tenemos que tener para vivir bien. Muchas veces lo que cuesta es cómo lo hacemos, ¿no? Y de alguna manera la idea era esa, ¿no? Porque al final envejecer es un proceso biológico, desde que nacemos estamos envejeciendo y cada persona va a llegar a diferentes fases del envejecimiento dependiendo de cómo ha vivido. Cómo ha vivido la infancia, cómo ha vivido la fase adulta y cómo vive luego, digamos, el último proceso, ¿no? Por lo tanto, pues la educación, la formación, la pedagogía es muy importante y lo que nosotros tenemos que hacer es un poco esto, ¿no? Dar a conocer pues, todas las intervenciones que se van generando y estar un poco con esa figura de, bueno, pues de asesores, consultores, incluso de escuchar, ¿no? Y luego creo que también es muy importante que dentro de que tengamos capacidad para poder cribar, para poder detectar, ¿no? Hoy estamos hablando de envejecimiento activo y soledad no deseada. Al final hay un concepto que lo crearon los geriatras que se llama el concepto de fragilidad. El concepto de fragilidad que en principio estaba muy relacionado con lo físico, ¿sabes? Esa situación de vulnerabilidad biológica, física, en la que una persona ante cualquier evento, digamos, adverso o traumático, pues ya tiene problemas. Al final esa fragilidad física también va muy relacionada con la fragilidad psicológica, porque la persona mayor, pues bueno, puede entrar en una situación, digamos, de reservas de funciones cognitivas bajas, ¿no? Aunque no tenga diagnosticado un deterioro cognitivo, pues cuando va envejeciendo el cerebro, lógicamente van disminuyendo las funciones cognitivas y esa persona puede estar en una situación de fragilidad cognitiva. Y al final llego al final del camino, que es la fragilidad social, que es un poco lo que se está intentando ahora, ¿no? Intentar unir esto, lo físico, con lo psicológico y con lo social. Si una persona tiene una serie, digamos, de factores que hacen que físicamente esté en esa situación de fragilidad física, puede hacer que se correlacione con una fragilidad también psicológica, es decir, que es una persona que empieza a dejar de caminar, que vive sola, que no puede bajar las escaleras, que no sale, que tiene unos niveles altos de sedentarismo. Es más fácil que pueda estar en una situación de tristeza, que eso le pueda llevar a una situación, digamos, a un cuadro de alteración de la salud mental y, lógicamente, eso va a influir en las relaciones sociales que tenga. Al final, tenemos que coger, digamos, ese trinomio, las tres cosas a la vez, ¿no? Intentar hacer intervenciones en la comunidad, desde la comunidad, pero trabajando estas tres facetas. Y esto es lo que nosotros intentamos como asociación. Muchas gracias, Asier.
Yo creo que esta frase... yo creo que nos deberíamos de grabar, ¿no? A fuego, como hay quien dice, desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Si tuviésemos ese nivel de conciencia de que, digamos, vamos caminando hacia la vejez y hacia el tipo de vejez que caminemos... A partir de los 30. Hablando de ciencia, ¿no? Está demostrado. Seguramente nuestra concepción de la propia vejez cambiaría, ¿no? En ese sentido. Marian Urrechu es de la Red de Mujeres del Ámbito Rural de Álava. Nos interesaba, queríamos tener la voz de esta red de mujeres, porque Álava es un territorio evidentemente rural, el 75% de la población se concentra aquí en Gasteiz, pero el resto de la población está muy dispersa en el territorio, ¿no? Marian, desde vuestra experiencia como red de mujeres, ¿cómo veis el envejecimiento y cuáles son las necesidades que consideráis que o no están siendo atendidas o no están siendo comprendidas igual desde los diferentes ámbitos? A ver qué es lo que os puedo aportar. Muchas gracias por invitarme y a todos los... Bueno, me siento abrumada porque desde nuestra humildad, que somos una red pequeñita y trabajamos en los pueblos, pues bueno, esto parece... ¡buah! Pero bueno, yo voy a aportar lo que nosotras decimos. La verdad es que mucho de lo que se ha dicho está en nuestra vida, y ya desde ahí es donde trabajamos, ¿no? La preocupación siempre por la calidad de la convivencia en los pueblos. Entonces sí que nos preocupaban muchas cosas, nos preocupaba el individualismo, los cambios que hemos salido a trabajar ya, los cuidados son diferentes, las redes sociales nos importan muchísimo porque vemos que afectan mucho a nivel individual con problemas muy serios y además las interrelaciones personales, familiares. Entonces todo eso, bueno, nos llevaba a tratar de ofrecer algo. Y quería decir un poco cómo el tema que nos acompaña creo que siempre, y es el miedo, ese miedo es a la soledad. Y nos acompaña, yo creo que desde que nacemos tenemos ese miedo, pues porque somos totalmente dependientes, nos acompaña durante toda la vida y aunque de adultos lo gestionemos fatal normalmente, a veces creamos muchas dependencias y por eso nos atamos y nos complicamos la vida. Cuando llega esta etapa del envejecimiento volvemos a ser vulnerables, dependientes, y entonces es como si todo cayera encima otra vez, todo ese miedo a la soledad. Y como tiene tan mala fama la soledad, parece que si estás solo es que nadie te quiere, es que has fracasado, es que... Entonces, toda esa parte subjetiva de la vivencia tiene que ver con cómo hayamos ido elaborando pues ese miedo a la soledad, nuestra autoestima, nuestra valoración, el aprender a querernos, que normalmente, por lo menos las mujeres, y ahora creo que también, pero a las mujeres se nos ha enseñado a pensar en los demás, a cuidar, a estar, y de alguna forma, bueno, pues que pasas a ser no tan importante, no siempre estás ahí. Con lo cual, cuando llega este momento, y además la sociedad ha cambiado tanto, porque bueno, antes en los pueblos sí se estaba más unido, más cerca, pero ahora estamos tan ocupados que la persona que ya ha dejado de ser productiva, que ha dejado de tener la familia dependiente de ella, pues de repente pues está sola. Y si no tiene ese trabajo, un trabajo de valorarse, de sentir que lo que ha hecho en la vida tiene mérito, sentirse bien con ella misma, quererse, pues entra toda esa situación angustiosa de soledad no deseada. Por eso creo que hay que cambiar la imagen de la soledad, porque creo que además en la vejez también tendemos un poco al recogimiento, con lo cual los momentos de soledad también son agradables, se buscan, se desean. La soledad puede ser muy placentera, muy buena compañía, siempre y cuando estés muy bien contigo misma a nivel personal, ¿vale? Entonces, nosotras desde la red, desde esa preocupación, planteamos en la pandemia, ya trabajamos un poquito creando una red, encuentros virtuales, les llamamos, para conectarnos pequeños grupos de WhatsApp de 5 o 6 personas y juntarnos con videollamada y charlar cada una de sus incertidumbres, de sus miedos, sus duelos, sus historias, sus complicaciones
y además trabajando para que luego el grupo también se autogestionara y se cuida. Y de hecho se cuidan, se dan las buenas noches, es decir, se crea una cohesión de grupo muy, muy, muy buena. Luego creamos estamos tratando de llevar a los pueblos un proyecto de convivencia solidaria intergeneracional, porque nos parece súper importante, porque en esa interrelación es donde está, y que sea solidaria, que recuperemos esa parte de cuidarnos unos a otros, cuidar el entorno, sentir que participamos en el pueblo y que pertenecemos al pueblo. Y lo hacemos desde tratar de que ese enfoque sea el que lleve todas las actividades que se hagan en el pueblo por diferentes entidades, ¿no? Y tratar de que siempre se mezcle, se hagan esa interrelación, en que los niños, y con mirada también un poco solidaria, conozcan a sus abuelos, se relacionen, nos mezclemos, nos juntemos y nos enriquezcamos mutuamente, porque creo que hay una cosa, decimos la brecha intergeneracional, pero creo que es la brecha entre modelos, es el modelo de antes y el modelo de ahora, que no sé si ahora mismo sabemos qué modelo tenemos, simplemente sobrevivimos y vamos ahí a un ritmo evitante y ahí estamos, ¿no? Y creamos ese proyecto que lo tratamos de implantar poniendo personas que figuren en el pueblo como, bueno, lo que estamos tratando de hacer con los ovillos, pero poner, bueno, ya lo hicimos esto, pues un pequeño pegatín en el frigorífico en el que llames a un teléfono si estás solo, si necesitas algo o si ofreces algo, ¿eh? Oye, voy a salir a un paseo, a alguien le apetece, yo qué sé, ¿no? Y eso va unido con todas muchas cosas y siempre que las actividades surjan del pueblo, porque cada pueblo es un mundo y tratamos de implicar a todos. Y después, acompañando a esto, paralelamente, por lo que hemos dicho de lo importante que es esa percepción subjetiva de la soledad, que tiene que ver con cómo estamos con nosotros mismos, pues hemos ofrecido taller de ese trabajo, de ese ser conscientes de nuestras creencias limitantes, de nuestros miedos, para superarlos, de valorarnos, de querernos, todas esas cosas para que realmente seamos capaces de estar solos, disfrutándolo, y no nos sintamos solos porque vivimos solos o porque creemos que nadie nos hace caso, ¿no? Digamos que aprendamos a ser responsables de nuestro propio estado de ánimo. Y también taller de trabajar el tema de las redes, ventana al mundo, oportunidad o peligro, cómo sensibilizar de todo el efecto negativo que pueden tener. También tenemos creo que cuando se complica más en los pueblos, no es al principio de la vejez, porque si la persona está bien, el pueblo da muchas oportunidades, hay mucha cercanía, nos relacionamos todos mucho más, está la huerta, está el salir y hablar con todos, nos cuidamos. Entonces, se vive bien, yo creo que se vive bien en los pueblos una etapa. El problema es cuando el deterioro, el envejecimiento es tan grande que necesitamos cuidados especiales, porque ya la persona no puede valerse, ¿no? Y entonces sí que se complican mucho las cosas porque a veces está muy lejos de los recursos. Y en esto la Red de Mujeres ya desde el año 2004 lanzó un proyecto de Chesain que tiene como dos vertientes para ayudar a las mujeres y a veces que están en riesgo de exclusión social a poder trabajar dignamente en su entorno, si es posible en su mismo pueblo, la gente que quiere, y las personas, las familias demandas que necesitan de alguien para trabajar. Entonces, ahí estamos abarcando bastante, todavía en algunas zonas estamos un poquito tal, y dar pues, unos servicios de calidad. Vemos que ahora cada vez se tiende bastante más a dar esa atención de cuidados integrales y centrados en la persona, que es lo más importante. Por eso es tan importante eso, cómo está esa persona, qué gustos, cómo respetarla, cómo hacerla que todo lo que pueda que se autocuide y que se sienta bien, ¿no? Y facilitar la relación. Entonces,
bueno, que esas personas que se quedan en su casa tengan esa oportunidad. Y también otro fin era facilitar la conciliación laboral y familiar, dando también que esas mujeres pudieran trabajar pues, cuidando niños o atendiendo limpiezas de casa. Pero con el tema de los cuidados en las personas de mayor edad, pues bueno, ahí estamos preocupadas incluso por el tema de la formación de esas mujeres, puesto que está unido las subvenciones que tiene la familia a que las personas estén preparadas para dar una atención de calidad. Y bueno, pues ahí estamos viendo, en contacto con todo lo que podemos, pues para que la calidad de vida en los pueblos pues sea la mejor. ¿Vale? Es que recasco, Marian. Pues yo creo que has dicho muy bien, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos en una brecha entre modelos, ¿no? En una transición, ¿no? De un modelo asistencial a un modelo centrado en la persona y en una mayor autonomía, y siendo conscientes de nuestra interdependencia, ¿no? Pero si consideramos y el ámbito del derecho, ¿no? al cuidado, o sea, ha entrado con fuerza y no se va a poder entender una sociedad que no cuide a las personas, ¿cuáles creéis que son, digamos, esas cuestiones que están todavía sin resolver, o que esos cambios que hay que hacer seguramente a nivel de concienciación, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, el cuidado de las personas estaba privatizado en el ámbito familiar y responsabilizado principalmente por parte de las mujeres, o estaba institucionalizado por parte de la administración, ¿no? Decía Victoria Camps que los cuidados no son ni responsabilidad privada ni responsabilidad pública, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Cuáles creéis que estamos en un nivel de concienciación social suficiente como para que ese cambio de modelo que parece que se reivindica, ¿no? por parte de las personas que tienen derecho a ser cuidadas, es apoyado por una sociedad que parece que no va a ese mismo ritmo, ¿no? Que va a ese mismo ritmo de aceptar y comprender y asumir y comprometerse con una persona mayor que va a estar en su casa, que va a requerir autonomía, pero que también va a requerir atención, ¿no? Por poner una cosa, hay varios modelos, que hay que hacer un enfoque de sistemas, ¿no? La atención centrada en la persona, que se habla mucho, hay publicaciones de envejecimiento en España que siguen los modelos de calidad de vida internacionales y de apoyos, básicamente a la discapacidad. Eso es clave para la atención individual y la planificación diaria y la programación de actividades. Pero luego habría otro modelo, que es hay que hacer un cambio organizacional, es un cambio de gestión, esa gestión social, y hay un modelo de las políticas públicas que es el de ciudadanía compartida. Es decir, los tres abundan a lo mismo, que es al final generar atención de calidad, como ha dicho Marian, digamos, no de cantidad, de calidad, individualizarla, medirla, aportar evidencias. Hombre, yo creo que hay que ver esa triple perspectiva, ¿no? Son como tres modelos distintos. Digo porque a veces discutimos a nivel internacional, también la gente nos liamos, y si no ves a qué perspectiva dices, la de políticas públicas es distinta a la del profesional y la formación que tienes que hacer y generar, y en la dinámica organizativa de trabajo, ¿no? Y de formación, ¿no? que tienes que generar. Pues yo digo que el enfoque sistemas ayuda mucho un poco a ver cómo debe todo confluir, pero con distintos niveles. Y al final es un cambio cultural, que son lentos. Aquí vais muy avanzados, afortunadamente, pero todos los cambios culturales, desde la inclusión educativa que llevamos en España desde el año 85 y todavía estamos peleando y guerreando, los cambios culturales son más lentos de lo que quisiéramos quienes estamos comprometidos con la población, ya sea en la administración, en la universidad o en las organizaciones sociales, ¿no? Desgraciadamente son lentos. Lo que hay que poner es la intensidad progresiva. No puedes pedir un cambio radical de cómo se hace hoy, de cómo es hoy una residencia a lo que tiene que ser. Es un cambio progresivo con éxito, dando oportunidad a todos. Es decir, los cambios efectivos son lentos, pero deben ser intensos. Eso en cuanto a cambio organizacional me refiero, que sería el segundo nivel, ¿no? Pero ese es lento y hay organizaciones que se quedarán atrás y otras que irán con más valor. La clave es que la administración ponga más recursos a quien más avanza. Eso, porque detrás de eso van todos corriendo. Esa es la experiencia real, ¿no? Luego tienes que apostar por experiencias modelo que generen a otras, por aportar datos. Vosotros estaréis en condiciones en Álava de transferir conocimiento, porque eso es lo que la evidencia, todos los que estáis planteando como investigación,
al final porque estáis en condiciones de poder transferir conocimiento y ejemplo de modo de hacer para que otros ámbitos, digamos, en España que tirarán mucho más lento, ¿no? También se aprenderá de otros sitios, porque luego la gente resuelve con creatividad cosas muy variadas desde distintos esquemas, ¿no? Pero bueno, ojalá fuera más rápido, pero nadie tiene que esperar que porque hoy lo pienses mañana funciona, ¿no? Pero tienes que ir poniendo las claves, las exigencias, los recursos. Yo creo que en este ámbito, afortunadamente, sí vamos avanzando. No, por ejemplo, en materia de igualdad, donde vemos en entrevistas y encuestas a la gente joven que parece que en vez de hacia adelante somos cangrejos y muchas veces vamos hacia atrás, por desgracia, ¿no? Y eso pues no anima mucho en ese ámbito, pero en este sí, yo creo que en este ámbito sí. Y como me ha lanzado el guante Miguel Ángel, yo lo voy a recoger. Yo creo que las administraciones nos tenemos que implicar mucho más, todavía, mucho más. Que tenemos que apoyar a las familias y a la comunidad, a la sociedad, indudablemente, que tenemos que apuntalar claramente lo que es el cuidado profesionalizado, buscando el equilibrio con los cuidados familiares, pero teniendo en cuenta que la estructura familiar es muy diversa y ha cambiado muchísimo en décadas, y por lo tanto lo profesional es lo que tenemos que procurar. Y nosotros, por ejemplo, en Etxean Bai, que es el proyecto que vamos a hacer ahora, el pilotaje, de cómo las personas que quieren envejecer en su domicilio puedan hacerlo con apoyos, con nuevas tecnologías, con una app y con un centro de referencia, con un seguimiento debido y con bueno, pues todo el tema de sensores, domótica, etcétera, etcétera, puedan hacerlo, ¿no? Y bueno, pues esto sería lo importante, lo ha dicho Asier también, ¿no? Nosotros hablamos de que la gente, que la mayoría lo dice, un último estudio nuestro en medio rural, en personas mayores de 80 años, el 83% dice, a pesar de sus pluripatologías y su situación, que quiere envejecer en su casa, en su hogar. Y si no es posible, pues para eso tenemos nuestros hogares, entre comillas, que son nuestros centros, ¿no? Pero estamos apuntando hacia que puedan envejecer en sus domicilios con Etxean Bai, ¿no? Y tanto en domicilio como en residencias apostamos por el modelo Guisarea. Lo hemos presentado hace 2 semanas en Londres, nos aceptaron un par de comunicaciones, porque es un modelo que va más allá de la atención centrada en la persona, que está muy bien, que antes de la pandemia, y esto hay que aclararlo, ya lo estábamos implementando en las residencias, es decir, no empezamos de cero porque ha habido una pandemia, pero sí hemos visto algo fundamental, la situación de las familias. No han podido visitar a las personas usuarias o muy poco. Tenían un papel muy pasivo en las residencias. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ir más allá, vamos a formar a los trabajadores de los centros, vamos a formar a las familias y luego, y aquí está la clave, vamos a formarlos conjuntamente. Y eso, el pilotaje que hemos hecho en la residencia Lacua ha sido, creo, Iñaki, que ha sido un éxito rotundo, porque hemos visto que los profesionales trabajan más motivados, pero sobre todo con menos estrés laboral, con menos burnout, menos queme profesional, que las familias dicen, hombre, pues ya no somos las visitas que cuando suena el timbre y están ya fregando el suelo nos tenemos que marchar, ¿no? Sino que podemos tener un papel activo, incluso en la higiene, en las comidas, etcétera, con lo cual haces una continuidad de tu labor que hacías en el hogar, con el padre o con la madre, ¿no? Y luego también ha redundado en una reducción, sobre todo, de consumo de psicofármacos, de toma de psicofármacos por parte de las personas usuarias. Luego lo vamos a implementar en todos los demás centros porque nos está pareciendo que esta atención centrada en las relaciones es un paso más allá, se está experimentando sobre todo en Australia y en algún otro país de la Commonwealth, pero bueno, que por ahí debemos seguir indudablemente. Y ahí también hay otro aspecto, pero que no sé si decirlo o no decirlo, que es todo el tema del debate no teórico sobre la gestión, sobre modelos de gestión. Yo nunca he negado que esté muy bien que todo sea público, soy funcionario público del gobierno vasco. ¿Cómo voy a ir en contra de lo público funcionarial? ¿Es real? No. ¿Es sostenible? No. Por lo tanto, estamos apostando por un modelo de gestión mixto, público-social, con el tercer sector social, las cooperativas de iniciativa social fundamentalmente, que en Mondragón tenemos el mejor ejemplo, creo que a nivel mundial, y también con las empresas privadas que nos resulten pues, fiables y que hacen una buena labor, ¿no? Lo otro es un debate estéril porque el sistema vasco público de servicios sociales, si no, sería
absolutamente insostenible. Entonces vamos a hablar desde la realidad, ¿no? De una vez por todas. Creo que tenemos que ir terminando. A mí sí que me gustaría, porque bueno, desde el principio se ha hablado de la desfeminización de los cuidados, ¿no? Primero porque no es justo y segundo porque no es sostenible. Es decir, una sociedad que cuida es una sociedad que es capaz de detectar, ¿no? Que está centrada en la atención a la persona, pero además de detectar necesidades, reparte responsabilidades, ¿no? Entonces yo, Marian, como red de mujeres del ámbito rural de Álava, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Para terminar. Se está dando ese paso, ¿no? Que decía Emilio, en el ámbito de la igualdad, que parece que hay veces que vamos para atrás, aunque las conquistas yo creo que han sido muchas. Se está dando ese paso de corresponsabilidad en el cuidado, de asumir que ya no son las mujeres las que cuidan y que es una responsabilidad compartida. Hombre, se trata de hacer y facilitar esa corresponsabilidad, pero años luz, y más en el mundo rural. Yo creo que hay más esto de que las mujeres han estado siempre ahí cuidando, ¿no? Y sí que está habiendo cambios, Quiero decir que lo mismo que está habiendo a nivel de cuidado de hijos, los padres están implicados y está cambiando muchas cosas. Creo que eso abre la puerta también a otros cuidados, a otras personas cuando lo necesiten. Ya los hombres, muchos hombres, no están tan alejados de lo que es el cuidado porque ya lo están empezando a hacer. Bueno, luego es abarcar otros cuidados que no son los hijos, pero bueno, creo que eso sí que está cambiando y desde luego nosotras siempre tratamos de que los roles se intercambien en las actividades que hacemos de convivencia y demás, siempre es tratar de cambiar esos estereotipos. Bueno, ahí estás. Ahí seguimos, ¿no? Hablando, para que se sea. Sí. Puntualizar sobre el tema del envejecimiento rural, la soledad rural. Lo que estamos detectando en las diferentes comarcas hay, digamos, aldeanos o de pueblo que viven solos, de más de 85 años, acompañados de 4 gallinas, 3 conejos, 2 perros. Presidente de los jubilados de la asociación. No admiten, vas a ayudar y no te admiten ninguna ayuda. Es más, tienen los perros amaestrados y cuando te acercas allí, cuidado. Pues igual hay que respetar. ¿Qué se puede hacer con esta gente? Respetar. Respetar. No quieren, no quieren. Respetar. Claro. Digo yo, Sí. Bueno, como me gusta mucho estudiar Araba in Progress, me lleva a imaginar futuros escenarios, ¿no? Y me gusta huir mucho de la fatalidad, porque cada vez que entramos en estos discursos, ¿qué va a ser de nosotros cuando aumente esa población y los cuidados? Si tenemos, es que seguimos teniendo, aunque nos aburrimos de decir que las personas mayores, el colectivo es el más diverso de todos los colectivos que podamos encontrar, que estamos metiendo en el mismo cajón 40 años de nuestra vida. Entonces, por hablar, y aún así seguimos viéndolo como personas frágiles, dependientes, es un 16% las personas mayores que tienen en Euskadi reconocida la valoración de dependencia. Vamos a suponer que haya muchos más, hasta el 20%, pero hay un 80% de personas mayores, de los cuales restando, puede haber un 70, 60, con unas vidas muy plenas, con un satisfactorio que envejecen de manera activa, con un talento, un conocimiento que tiene que repercutir. Cuando pienso en los cuidados, yo pienso en ese 60% de personas mayores que también nos vamos a cuidar, porque además vamos a ser los que más nos va a interesar cuidar de otros mayores, porque vamos a estar ahí, todos vamos a estar ahí. Entonces, cuanto más cerca lo tienes, más te preocupa. Veo un claro ejemplo es Marian, ¿no? Pero como Marian, veo a Chelo y veo a un montón de gente. Entonces, soy optimista en cuanto a pensar en ese escenario futuro. Creo que sí. Y sobre todo veo cuando hemos analizado la cartera de servicios completa. Es verdad, y lógicamente el dinero público tiene que ir a donde están los más vulnerables, ese apoyo a la dependencia, a la discapacidad, a la vivienda, o sea, institucionalizados, hay que olvidar que también institucionalizados son un 5%. Entonces, creo que faltan iniciativas en el otro mogollón de personas que son recursos activos, nada de improductividad. Está demostrado que el 70% actualmente de los cuidados son cuidados informales, en el ámbito familiar. Si de esas personas que están cuidando en el ámbito familiar mayores son, pues un porcentaje, no tengo el dato, muy alto, que incluso cuidan de sus propios mayores,
cuidan de sí mismos, cuidan de sus hijos, cuidan de sus nietos. Con lo cual, creo que hay que hacer iniciativas para ese grupo que tiene una doble responsabilidad. Primero, su propio envejecimiento. Para eso empieza desde que nacemos, no se nos educa. Pensamos que esta vida es infinita, pero no, termina. Ahí estaría todo el tema de la muerte, de vivir una sociedad que da la vuelta y no quiere verlo, pero estaría muy bien dedicarnos en cómo cuidarnos a lo largo de toda la vida. Y luego, eso, habéis hablado de voluntariado de mayores. Creo que tiene que haber más iniciativas ahí. Lo otro va a ser público, va a tener que ir a la gente más necesitada, pero no olvidemos que el colectivo es muy diverso, con situaciones totalmente diferentes. Ya veis que esa positividad y esa profesionalidad pues hace que Araba a Punto, que la dirige ella, pues sea un proyecto ilusionante y muy positivo. Está clarísimo. Que todas y todos compartimos, ¿no? 40 años es toda una vida, ¿no? Y cuántas vidas caben en esos 40 años, esa vejez larga. Es importante tener un proyecto de vida. Mira, hemos hecho un proceso participativo con jóvenes y con mayores en torno al edadismo, ¿no? A luchar contra la discriminación por la edad. Y los jóvenes, cuando les hemos preguntado por qué no queréis estar con las personas mayores, nos han hecho una cosa muy interesante, porque solo hablan del pasado y a lo sumo del presente, no hablan nunca del futuro. El futuro es muy importante y muy atractivo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que las personas mayores lo mismo que tienen que despedir a muchas cosas. Si despides amigos, despides a tu autonomía, quizás, despides tu trabajo, que igual ha sido el pilar de tu vida durante muchos años, despides a esa pareja que te ha acompañado también de los 40 o 50 años, pero tienes que dar la bienvenida a proyecto de vida, siempre tienes que tener un objetivo y ahí es donde tiene que haber muchas iniciativas que ayuden a eso, a creérnoslo, que hay futuro, no solo pasado y presente. Y eso es la vejez, cuando se dice, ¿a qué edad eres viejo? No, eres cuando ya no hablas en futuro. Tú lo has dicho. Claramente, claramente. Bueno, pues es que recasco guztioi, gracias a todas, a todos y nos vemos en el próximo diálogo. Gracias.